Hola, vamos a dedicar un ratito hoy para hablar del uso cotidiano de las ciencias del comportamiento, para tener un poco una idea de qué significa la ciencia conductual, las ciencias del comportamiento, la economía conductual y cómo nos pueden afectar en nuestro día a día. Eh, vamos a, eh, Vamos a ir viendo también una presentación. Me voy a apoyar en unas slides para ir bueno, pues haciendo un poco más comprensible lo que vaya comentando. Quizá en este momento en el que estamos todos en una situación complicada en el mundo, hay algunos ejemplos. El presidente del gobierno español, en su presentación en el Congreso de los Diputados del estado de alarma derivado de esta crisis del COVID-19, hizo referencia a un concepto de la economía del comportamiento o de las ciencias del comportamiento que es el llamado sesgo de retrospectiva. El sesgo de retrospectiva es un error cognitivo que cometemos en muchas ocasiones, mediante el cual nuestro cerebro tiende a modificar el recuerdo de una opinión que nosotros teníamos, una vez sabemos lo que ha ocurrido, para que pueda ser congruente con los hechos realmente ocurridos. Por otra parte, David Halper, que es el director del Behavioral Insights Team, que es la Nudge Unit por excelencia, la oficina de ciencias conductuales que creó el gobierno del Reino Unido, realmente está liderando la respuesta a la crisis del coronavirus en su país, tratando sobre todo de generar campañas que modifiquen el comportamiento de las personas en cuestiones pues, como puede ser la higiene para prevenir estos contagios. Son dos breves ejemplos, dos pequeños ejemplos de lo que está ocurriendo en este momento y de cómo las ciencias conductuales también nos pueden ayudar. Pero realmente, ¿qué son las ciencias conductuales o más concretamente su derivada de la economía del comportamiento? Básicamente lo que hace es incorporar a los principios de la economía convencional elementos sobre todo de psicología y también de sociología e incluso de antropología. Y lo que pretende es entender los procesos de toma de decisiones de las personas, sobre todo para poder ayudar a modificarlos en bien de las propias personas. En alguna medida, esto no es una disciplina nueva. Si nos remontamos a algunos cuantos siglos atrás, el propio Adam Smith, en su teoría de los sentimientos morales, hablaba de algunos principios que tienen que ver con esto. Asimismo, Keynes o Simon o Maurice Allais han sido precursores de alguna forma de la economía del comportamiento, pero realmente esta, llamemos disciplina o nuevo paradigma de la economía, adquiere su máxima potencia, su máximo exponente con los trabajos de Daniel Kahneman y Amos Tversky a finales del siglo pasado. Ellos son dos psicólogos israelíes que desarrollan el análisis de cómo la gente toma decisiones y cómo afecta en sus propias decisiones de contenido económico, de carácter económico. Ha tenido un exponencial crecimiento en los últimos tiempos, sobre todo derivados de los trabajos de Thaler, premio Nobel de Economía también, al igual que Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía en el 17, que junto a su colega Cass Sunstein escribió el bestseller llamado Nudge, mediante el cual nos da pautas de cómo mejorar nuestros comportamientos de una forma, sobre todo, sencilla. Una de las bases de las ciencias conductuales es buscar la simplicidad, la sencillez en los procesos. El psicólogo Kurt Lewin
nos decía que el comportamiento ve que tienen ustedes aquí, es una función tanto de la persona como del entorno de la persona. Es decir, todo nos influye en nuestro comportamiento. Las herramientas básicas que utilizamos para el análisis y para trabajar dentro de la economía del comportamiento son fundamentalmente lo que llamamos la arquitectura de decisiones y lo que llamamos el nudging, que se debe, como decía, a Thaler y Sunstein. Pretendemos, en todo caso, guiar el comportamiento adecuado con la máxima precisión y con la máxima fluidez, es decir, de forma muy sencilla. Cuando hablamos de arquitectura de decisiones, sobre todo lo que estamos hablando es de cuál es el proceso para guiar la toma de decisiones, y este nudging, que aquí hemos traducido al castellano, lo hemos traducido como empujoncitos o acicates, son sencillamente leves ajustes para que el proceso de decisión sea más sencillo y más adecuado para los objetivos que tenemos las personas. Todo esto se basa, como decía, en los trabajos de Kahneman y Tversky, y su primer gran avance es la llamada teoría de la perspectiva. La teoría de la perspectiva es una nueva función de valor que rompe con el principio de maximización de la utilidad que tradicionalmente la economía ha utilizado para definir cómo las personas tomamos decisiones. Y Kahneman y Tversky lo que nos dicen es que nosotros no buscamos maximizar nuestra utilidad, sino lo que buscamos es maximizar de alguna forma el valor de las acciones que tenemos, y en eso hay algunos elementos que influyen notablemente. Les indico tres muy básicos, como son que las ganancias y las pérdidas se perciben sobre un nivel de referencia, es decir, no tanto en lo que, digamos, nos supone en valor absoluto los cambios, sino lo que nos supone el cambio con respecto al estado inmediatamente anterior. Ese cambio con respecto al estado inmediatamente anterior es lo que nos indican Kahneman y Tversky que nos interesa realmente, el cambio de estado, no el valor absoluto. Somos conservadores en el terreno de las ganancias y arriesgados en el terreno de las pérdidas, y lo que nos dice también es que nos afecta más un mismo valor absoluto en la zona de pérdidas que lo que nos alegra ese mismo valor absoluto en la zona de ganancias. Dicho de otra forma, nos duele más perder 100 euros de lo que nos satisface ganar 100 euros. Kahneman también ha ido avanzando en algunos de sus trabajos posteriores en el análisis de los sistemas de pensamiento, cómo pensamos, cómo la gente piensa. En ese sentido, la economía clásica, representada por otro premio Nobel, Gary Becker, nos hablaba del Homo economicus como modelo de análisis, el hecho de que las personas siempre pensamos y escogemos adecuadamente, no hacemos previsiones sesgadas, tenemos toda la información y nuestros análisis son racionales al considerar toda la información. Lo que nos dicen los conductuales es que realmente no somos Homo economicus, sino que somos Homo sapiens. Nos equivocamos en la toma de decisiones de una forma frecuente porque no podemos además considerar todas las alternativas, decidimos cometiendo errores de percepción o de comprensión de la realidad, no entendemos todo lo que nos pasa a nuestro alrededor y muchas veces hacemos previsiones bastante exentas de racionalidad, muy vinculadas a nuestro estado emocional o a nuestra comprensión de la realidad que nos rodea. Buena parte de esto el propio Daniel Kahneman lo explica en su también bestseller. Es curioso que un par de libros
destinados a explicar elementos de la economía conductual hayan adquirido un nivel de ventas muy importante, como decía el previo Natch de Thaler y Sunstein, o de Kahneman, el famoso pensar rápido, pensar despacio, thinking fast, thinking slow. En este libro, Kahneman nos habla de dos sistemas de pensamiento, el sistema automático y el sistema reflexivo. A través del sistema de pensamiento número 1, que es el sistema automático, que es rápido, instintivo, que nos ha permitido sobrevivir como especie, tomamos la mayor parte de nuestras decisiones en nuestro día a día. Sin embargo, cuando utilizamos el sistema 2, que es un sistema controlado, un sistema laborioso, un sistema deductivo, que realmente lo que nos ha permitido es evolucionar como especie y hoy en día dominar el mundo, a través de este sistema tomamos un número relativamente pequeño de decisiones. Y todo eso Kahneman nos lo explica también en la medida en que es una pura cuestión de supervivencia. Nuestro cerebro consume el 25% de la energía diaria, y si estuviéramos trabajando permanentemente con nuestro cerebro, si nuestro cerebro estuviera siempre en este sistema 2, pues probablemente no alcanzaríamos a sobrevivir mucho tiempo, y por eso aparece el sistema 1. Esto nos lleva a considerar que este concepto que podemos definir como que nuestro cerebro es perezoso, nos invita a utilizar atajos para entender la realidad que nos rodea y para tomar decisiones. Esos atajos son útiles en muchos casos. Lo que nos permiten son hacer estimaciones de cuál puede ser la probabilidad de que suceda una cosa, y al fin y al cabo decidimos en base a eso, pero son estimaciones totalmente subjetivas. Como digo, son útiles, pero nos hacen cometer errores, errores que son derivados de precisamente ese uso de estos atajos mentales que Kahneman y Tversky llamaron heurísticas. A estos errores que nos presentan, a estos errores les llamamos sesgos. Y los sesgos son, como digo, errores que suelen ser sistemáticos y por tanto son predecibles, y por tanto además podemos actuar sobre ellos. Y para esto sirven, entre otras cosas, los famosos nudges de Thaler y Sunstein para corregir esos desvíos. Es un poco como las famosas escopetas de feria, ¿no?, que apuntan siempre con un cierto sesgo, con un cierto desvío sobre la diana. Si nosotros somos capaces de conocer cuál es ese error, cuál es esa diferencia, pues sencillamente se trata de corregir un poco el tiro para que vaya al centro de la diana. Bueno, yo creo que es un ejemplo de lo que es un sesgo y lo que es un nudge, cómo lo podemos utilizar. Los sesgos son fundamentalmente, tenemos dos tipos de sesgos, dos tipos de errores. Por una parte, los llamados sesgos cognitivos, y por otra parte los sesgos emocionales, a los que me referiré ahora a continuación. Los sesgos cognitivos, a su vez, se subdividen en lo que llamamos sesgos de perseverancia de creencias, que es básicamente la tendencia que tenemos a mantener lo que pensábamos, aunque sea irracional, pero queremos estar tranquilos con nosotros mismos y nos autojustificamos con lo que pensábamos, con lo que suponíamos, con lo que creíamos. Buscamos siempre justificaciones para ello. Algunos de estos sesgos, ahora volveré a esto, algunos de estos sesgos pueden ser, por ejemplo, los sesgos de conservadurismo, que es mantener las predicciones que habíamos hecho en el pasado. El propio sesgo de retrospectiva al que antes comentaba, que es, como les decía, ajustar
nuestra creencia inicial al resultado final. Son sesgos de perseverancia de creencias, como puede ser también el sesgo de confirmación, en el sentido de que buscamos y aceptamos solo aquella información que confirma nuestras creencias o nuestras decisiones. La ilusión de control, esa idea de que realmente tenemos todo bajo control y que entendemos todo lo que nos pasa. Estos son algunos de los sesgos de perseverancia de creencias. El otro tipo de sesgos cognitivos son los llamados errores de procesamiento. Estos errores de procesamiento realmente lo que nos muestran es cómo la información que recibimos la procesamos o la analizamos de una forma ilógica o errónea. Dentro de estos sesgos de procesamiento de información, pues encontramos, por ejemplo, el llamado encuadre o framing, que es que sencillamente nosotros respondemos de una forma distinta a las cuestiones cuando se nos plantean de forma distinta. Una misma cuestión planteada en un marco positivo o en un marco negativo, nuestra respuesta tiende a ser diferente. Por lo tanto, definir el marco, definir el encuadre, definir el framing es fundamental para analizar las respuestas que finalmente vamos a obtener. El otro tipo de sesgos que les comentaba, el otro gran grupo de sesgos son los sesgos emocionales. Son sesgos en los cuales nuestras emociones toman parte en el proceso de decisión. Se aplican mucho, por ejemplo, en los análisis de inversiones, cómo nuestras emociones influyen, pero cómo nuestras emociones influyen en todas las decisiones que tomamos. Algunas de estas emociones tienen que ver pues, con la aversión a la pérdida, ya comentada antes cuando explicaba la teoría de la perspectiva, con el exceso de confianza. Nosotros confiamos excesivamente en la intuición. Es famoso el ejemplo de que si preguntamos si nosotros nos consideramos mejores conductores que la media, el 80 o el 90% de la población cree que es mejor conductor que la media, lo cual matemáticamente es imposible, por supuesto. Pero bueno, siempre pensamos que nosotros controlamos las cosas, que tenemos, que nuestra intuición es acertada. Tenemos también problemas con el autocontrol. Eso es algo que podemos ver ahora también en esta crisis que estamos sufriendo, cómo nos afecta, cómo deberíamos extremar el autocontrol y mantener ciertas disciplinas, sobre todo porque ahora está en juego la salud de todos, ¿no? Tenemos tendencia a mantener nuestras inercias. Si hay algo realmente difícil de cambiar son los hábitos, y nosotros nos mantenemos en lo que se llama el sesgo de status quo, es decir, preferimos no cambiar las cosas, que las cosas sigan siendo como eran. Eso nos genera tranquilidad, nos genera confort, nos genera una sensación como de estar en casa, y nos cuesta salir de esa zona de confort cuando muchas veces hay que hacerlo y hay que cambiar, porque eso nos lleva realmente a insistir en los errores. Las principales aplicaciones de la economía del comportamiento, de las ciencias conductuales en general, sobre todo se dan en tres ámbitos. Uno de ellos es el ámbito de las políticas públicas, que eso podríamos pensar que puede ser de utilidad en un momento como el actual. Hay un concepto derivado también del análisis conductual, que es lo que llamamos la norma social. La norma social es, nosotros somos animales que vivimos en sociedad y nos influye mucho lo que hacen los demás. Miren, hay ejemplos muy claros con visiones innovadoras y coste efectivas, por ejemplo, en tema de impuestos. Esto se ha comprobado en el mundo. Es mucho más útil, mucho más genera unos resultados mucho más positivos si en lugar de mostrar dureza o penalizaciones o anunciar penalizaciones por no pagar impuestos, por ejemplo, o incentivos incluso financieros por hacerlo a tiempo, reportan mejores resultados
temas con comunicaciones como la mayoría de tus vecinos paga a tiempo sus impuestos. Eso nos está dando, como digo, mejoras en el nivel de pago de impuestos, porque no queremos destacar, sobre todo destacar en negativo con respecto a nuestro entorno. Viendo imágenes en televisión de la gente que se marcha los fines de semana a su segunda residencia, aún en el confinamiento, pues a lo mejor algo que se podía hacer desde las políticas públicas, además, por supuesto, de todos los controles y demás, es sencillamente utilizar la norma social. Más del 90% de tu comunidad está cumpliendo las normas de confinamiento por el bien de la sociedad. ¿A qué esperas para hacerlo? Probablemente eso también podría ayudar en todo eso. Se utilizan múltiples ámbitos de las políticas públicas. Aquí tienen algunos de ellos que pueden comprobar, y el objetivo fundamentalmente es mejorar la vida de los ciudadanos y las comunidades, sobre todo de una forma que llamamos coste efectiva. Es decir, por ejemplo, enviar una carta como la que les decía antes a los que tenemos que pagar impuestos, comunicándonos sencillamente que la mayoría de nuestros vecinos los paga a tiempo, su coste es extremadamente bajo y, sin embargo, los resultados son muy positivos. Este tipo de cosas las podemos utilizar y en otros países se están utilizando. Hay el Behavioral Insight Team del Reino Unido, que les comentaba al principio, ha hecho más de 700 experimentos en el mundo con respecto a esto, con resultados enormemente esperanzadores en cuanto a esto. Por lo tanto, todos estos elementos podrían facilitarnos la vida en general como sociedad, y quizá una de las claves que podríamos aprender después de esta crisis es que la creación de estas Nudge Units, o oficinas de ciencias del comportamiento, en los distintos gobiernos de todo tipo, nos pueden ayudar a ser mejores como sociedades, como ciudadanos y como comunidades en general. Aquí tienen algunos ejemplos de las Nudge Units que ya existen en el mundo. Hay otro elemento donde la economía del comportamiento está resultando enormemente útil, que es en el ahorro a largo plazo y en las pensiones. En este sentido, pues algunos de los programas que de nuevo Richard Thaler ha impulsado en el mundo, en algunos casos con su colega Shlomo Ben-Artzi en Estados Unidos, o asesorando al gobierno inglés, al gobierno británico, en la puesta en funcionamiento de un sistema innovador en materia de pensiones y de ahorro a largo plazo, que facilita, utilizando todas las técnicas de economía conductual, facilita el ahorro, y que nos ha llevado a que en Reino Unido en escasos 7 años haya más de 8 millones de personas afiliadas, 700.000 empresas adheridas y un patrimonio que va creciendo y va doblando año tras año. Es un sistema absolutamente basado en los principios conductuales y que ha dado un excelente rendimiento. Probablemente también donde más se ha desarrollado, sobre todo el debate técnico y académico en el ámbito de la economía del comportamiento, es en las finanzas conductuales, en lo que llamamos behavioral finance. En estas finanzas conductuales, digamos que el debate entre los clásicos y los conductuales está sobre todo en si los inversores son racionales, somos racionales, si los mercados se comportan también racionalmente, lo que defienden los clásicos, o si, como defienden los conductuales, esto no es así. No siempre tenemos toda la información y, por tanto, no podemos decidir adecuadamente, y los precios no se forman con toda la información. Hay desviaciones por percepciones erróneas, por emociones,
lo que antes comentaba de los sesgos. Lo que estamos viendo ahora en las bolsas, por ejemplo, realmente yo creo que nos muestra la irracionalidad de los mercados. Puede tener cierto sentido algunas caídas de precios, pero que se derivan fundamentalmente del miedo a una recesión inminente, del miedo a cosas que pueden pasar, pero que sin duda alguna sobrevaloran el efecto real que vamos a tener en nuestras empresas y que han hecho que muchísimos valores hayan caído a unos precios realmente increíbles. Y seguramente veremos esa misma irracionalidad cuando la bolsa suba. Probablemente volveremos a ver cómo los mercados tienen mucho más de irracionales y mucho más de componentes de este carácter emocional o de percepciones que de lo que las finanzas clásicas nos dicen. Probablemente el uso de las ciencias conductuales, que sin duda ha llegado ya a nuestro mundo y que forma parte y va a formar parte todavía más de lo que es el análisis y la toma de decisiones, probablemente nos pueda ayudar también para salir airosos de esta crisis en la que estamos. Nada más, si tienen alguna pregunta, alguna cuestión, algún comentario que quieren hacer, me lo pueden remitir por email y con mucho gusto les responderé. Muchísimas gracias por su atención y espero verles en breve de nuevo.